Hola niños y niñas, qué bueno compartir con ustedes nuevamente una clase más de Escuela Bíblica Dominical. Nos alegramos mucho de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy en especial estamos contentos porque vamos a comenzar una nueva unidad. Unos domingos atrás, si hacemos memoria, hablamos del Apocalipsis, estuvimos hablando sobre los creyentes y ahora Dios nos tiene preparado una hermosa palabra para que conozcamos sobre su Hijo Jesucristo en los Evangelios. Y estoy seguro que saben cuáles son los libros de los Evangelios. ¿Serán 5, 6 evangelios? No, profe Rubén, tienen que decir. Son 4 libros de los evangelios. Comienzan con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Ya vamos a comenzar a platicar de ellos, pero primero vamos a poner esta clase en las manos del Señor y vamos a orar. Así que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para platicar con Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque una vez más nos permites comenzar una clase de escuela dominical, Señor. Sabemos que tú nos hablas, Padre, que tú tienes preparada una palabra hermosa, Señor, para que conozcamos sobre ti, tu voluntad y sobre tu Hijo Jesucristo. Permítenos aprender mucho, Señor, este día. Y, Señor, no queremos dejar de agradecerte por este tiempo que hemos disfrutado, Señor, de estas clases, Señor, de escuela dominical a través de YouTube, Padre. Sabemos que tú te has movido, Señor, y te has presentado ante nosotros, Señor. Aunque hemos pasado tiempos de dificultad, tú nos has guardado, Señor, y te pedimos, Padre, siempre por las personas que están en los hospitales, que les guardes, les cuides y les visites con salud, Padre. Amén. Ok, como les decía, vamos a hablar sobre los evangelios. Los 4 evangelios cuentan una misma historia, la historia de Jesús cuando vivió aquí en la tierra. Y son historias muy similares, pero todos tienen una perspectiva diferente. ¿Saben lo que es la perspectiva? Es como ver un objeto o una cosa desde distintos ángulos. Luego de conocer sobre los libros de los evangelios, conoceremos sobre el libro de los Hechos. En este libro conoceremos cómo los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva, dieron a conocer las buenas nuevas sobre Jesús. Ok, ahora vamos a comenzar. En el libro de Mateo conoceremos cómo él describe a Jesús como Mesías y Rey. Tal vez ahorita no entiendan qué es la palabra Mesías, pero no se preocupen, ya vamos a aprender sobre eso. Lo primero que tenemos que entender es que Mateo escribió este libro para los judíos. ¿Y quiénes son los judíos?, se preguntarán ustedes. Judíos son todos aquellos que son el pueblo de Israel. Algo así cuando dicen que los catrachos somos todos los hondureños. Para continuar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio de identificación. Quiero que todos cierren sus ojos y que estén muy atentos a lo que van a escuchar. Escuchemos nuestro primer sonido. ¿Verdad que lo identificaron? Fue fácil, es el pito de un carro. Probamos con un segundo sonido, escuchemos. Sí lo conocen, es un gallo. Y ahora nuestro último ejercicio. Y este último es un gran perro ladrando. Muy bien, lo hicieron muy bien. ¿Verdad que hubo objetos que fue más fácil de identificar? Ayuda mucho estar muy atentos y saber que todos ellos tienen sonidos particulares por los cuales los podemos reconocer. Y así como ustedes usaron sus conocimientos para reconocer estos objetos, Mateo utilizó lo que él conocía sobre el Antiguo Testamento para identificar a Jesús como Mesías y Rey. El libro de Mateo fue escrito por Mateo. También se le llamaba Leví. Cuando Jesús llamó a Mateo para que lo siguiera, este dejó su trabajo como cobrador de impuestos para los romanos y le siguió. Estoy seguro que han escuchado hablar de los romanos. Los romanos tenían un imperio muy grande y dominaban y gobernaban sobre muchos pueblos, entre ellos el pueblo de Israel, cosa que no les agradaba mucho. Como los judíos pasaban dominados por los romanos, esperaban con mucha ansiedad la llegada del Mesías para que los liberara. Todo esto, ¿quién era el Mesías? Mesías significa el ungido. En griego se dice Christos o Cristo. Hacía varios cientos de años Dios había prometido la llegada del Mesías. Prometió que él enviaría una persona para liberar a su pueblo. Jesús es el ungido o elegido para liberar a su pueblo. Muchas personas esperaban que el Mesías fuera un gobernante poderoso, pero Jesús no fue lo que la gente esperaba. Jesús no vino a la tierra para liberar a los judíos del pueblo romano. Vino para liberarnos del castigo eterno por el pecado. Y no solo a los judíos, sino que a todo el mundo. Pero muchos no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Por esto escribió Mateo su libro, para demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías esperado. Y lo hizo demostrando cómo en Jesús se cumplían muchas profecías dadas en el Antiguo Testamento. Aquí nos vamos a detener un poquito para hablar sobre la vida en los tiempos de los romanos.
En el momento de mayor poderío, el Imperio Romano controlaba todas las tierras del mar Mediterráneo y llegaba hasta las Islas Británicas. En Judea, los romanos permitían el funcionamiento de los tribunales locales y del Sanedrín, que era el consejo de líderes religiosos, para que aplicaran la ley de Dios al pueblo judío. No obstante, el Sanedrín estaba sujeto a un gobernador romano, lo que disgustaba a muchos judíos. Dios había prometido enviar a un Salvador a su pueblo, un ungido que lo libraría. Muchas personas esperaban que el Mesías los librara de la opresión de los romanos, para que su tierra, Judá, pudiera convertirse de nuevo en un reino poderoso. El verdadero Mesías, Jesús, no fue lo que la gente esperaba. Él no había venido a la tierra para liberarlos del Imperio Romano, sino para librarlos de sus pecados. Muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Mateo escribió su evangelio y se basó en las profecías del Antiguo Testamento para demostrar al pueblo judío que Jesús era el Rey y Mesías prometido. Vamos a ampliar un poco más sobre los evangelios. Los evangelios constituyen los primeros 4 libros del Nuevo Testamento y fueron escritos entre el 60 y 95 después de Cristo, o sea, unos 35 a 70 años después que Jesús ascendiera al cielo. La palabra evangelio significa buenas noticias. Claro que son buenas noticias al darnos cuenta de que podemos ser salvos de nuestros pecados, gracias a que Jesús murió en lugar nuestro y resucitó. Cada uno de los evangelios nos presenta una imagen de Jesús, como Mesías, siervo, hombre y Dios. Y es así porque fueron escritos para diversos grupos de personas. Lo escribió para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para todos los creyentes. Para entender lo que decíamos de que Mateo usó lo que conocía sobre el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías, vámonos al libro de 2 de Samuel 7 del 12 al 16 y leamos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí Dios le estaba hablando al rey David. Le está haciendo una promesa de que su reino duraría eternamente. Pero sabemos que David era un hombre solamente, y no vivió eternamente. Así que entendemos que se lo decía a alguien que iban a ser de los hijos de sus hijos de sus hijos. Pasados los años y unos cuantos libros más adelante, siempre en el Antiguo Testamento, encontramos a otro profeta que habla de Jesús, que habla del futuro rey de Israel. Así que abramos nuestras Biblias ahora en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Leamos el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí sigue hablando de que el reino del Mesías duraría para siempre. Y Mateo comienza su libro hablando sobre la genealogía de Jesús, o sea, de todas las personas que fueron sus abuelos, sus ancestros, hasta llegar a Jesucristo. Vamos a leer solo el versículo 1 y el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y nos vamos a saltar hasta el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí Mateo demostró que a través de la genealogía de Jesucristo, Jesucristo es descendiente de David, así como lo había prometido en el Antiguo Testamento, confirmando con esto que Jesús es el Mesías. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más sobre profecías del Antiguo Testamento y que Mateo comprobó sobre Jesús. Primero leeremos en Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emanuel. Y vemos en el libro de Mateo cómo él lo menciona justo después de que describe la historia del nacimiento de Jesús. Leamos el capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otro profeta del Antiguo Testamento que menciona al Mesías es Miqueas. Leamos Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuevamente, Mateo, conociendo muy bien el Antiguo Testamento, le demostró a los judíos con hechos que Jesús era el Mesías. Leamos en el capítulo 2, versículos 1, 4 y 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Con estos ejemplos y muchos otros más, Mateo demuestra que Jesús es el Mesías. Y sabemos que es cierto que Jesús es el Mesías, porque Jesús cumplió todas estas profecías. De esta manera, tanto los judíos como nosotros podemos confiar en Él. Recuerden, entre las profecías que vimos que se cumplen en Jesús están que Jesús nació de una virgen, que Jesús es descendiente del rey David y que Jesús nació en Belén. Así que, niños, así como muchos judíos pudieron confiar en Jesús a través del libro de Mateo, ustedes también hayan aprendido lo suficiente para poder confiar en Jesús. Muchas maneras en las que podemos demostrarle a Jesús que confiamos en Él. Unas de ellas son pidiendo perdón por nuestros pecados, leyendo más y más la Biblia para conocer más de Dios, obedeciendo sus mandamientos y hablándole a los demás acerca de Él. Ahora les voy a presentar un reto. Está súper difícil, pero yo sé que ustedes son unos campeones y lo van a lograr. Quiero que en 5 segundos se aprendan todo el versículo a memorizar de hoy. Así que abramos nuestras Biblias en Mateo 16:16. ¿Están listos? Recuerden, solo 5 segundos. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que ustedes lo harán mejor que yo. Demuéstranoslo enviando su video al grupo de WhatsApp. Para finalizar, niños, procuremos ser diferentes a los judíos que no creyeron en Jesús a pesar de todas las pruebas que les dio Mateo. Con lo que encontramos en la Biblia, conozcamos a Jesús como quien es, el Mesías, nuestro Salvador, y sepamos que Él nos salva y nos perdona. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Terminemos la clase con una oración para los que tenemos que cerrar nuestros ojos nuevamente e inclinar nuestros rostros. Oremos. Amado Jesús, precioso Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque te has demostrado hoy a nosotros como Rey y como Mesías, Señor. Gracias porque Mateo nos demostró cómo tú cumples todas las profecías del Antiguo Testamento y nos enseñas que tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a sentir esa necesidad en nuestros corazones, Señor, de que nos hace falta que tú nos salves y nos acerques de nuevo al Padre. Gracias, Cristo, por toda bendición que traes en nuestras vidas y te pedimos que podamos compartir, Señor, esas buenas noticias, ese evangelio, Señor, que tú nos has encomendado para que más y más personas te conozcan. Te bendecimos y alabamos tu nombre siempre. Amén. Niños, gracias por habernos acompañado en esta clase del día de hoy. Pronto les estaremos enviando el link con las preguntas. Esperamos que participen, respondan. Recuerden que vamos tomando nota de todas sus participaciones. Nos alegramos mucho que hayan compartido con nosotros el día de hoy. Les esperamos para seguir compartiendo el próximo domingo con nosotros. Estén pendientes del grupo de WhatsApp y recuerden siempre visitar nuestro canal de YouTube para que si han tenido alguna clase pendiente se puedan poner al día. Hasta pronto, niños.